Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro capítulo de Mangakas sin Fronteras. Soy Juan Albarrán, dibujante de manga, obviamente, dibujante de Matagi Ganar, que fue una obra que se publicó en la revista Semanal Morning de Kodansha y que actualmente podéis encontrar en España gracias a Norma Editorial. Bueno, sabéis que aquí hablamos de manga, si habéis escuchado los capítulos anteriores, de cómo publicar en Japón, hablamos en el primer capítulo diferencias entre el manga que típicamente se publica en Japón y manga que se publica fuera de Japón o que se crea fuera de Japón. Y también hablamos incluso en el último capítulo con mi editora, que nos habló mucho de, bueno, pues de los personajes, de la historia, de cómo son, de cómo se construyen, ¿no? Y eso es algo que quiero seguir hablando porque es una cosa que me interesa. Y hoy, pues, lo que vamos a hacer es básicamente elegir un capítulo de una serie de manga que me gusta y la vamos a destripar. Y vamos a no solo ver por qué me gusta, sino cómo funciona, cuáles creo que fueron las intenciones de los autores cuando crearon este capítulo y cómo creo que consiguen llevar a cabo su objetivo, ¿no? Que es comunicar, pues no sé, un mensaje o una historia o entretener al lector, ¿no? El manga en cuestión no es otro que Oishinbo, que es un manga que es una auténtica institución aquí en Japón, pero que en España pues yo creo que no es muy conocido, a pesar de que se publicó por Norma, pero se publicó una parte muy pequeña, eso es algo que voy a hablar a continuación. Pero bueno, pues es un manga que por el hecho de la temática que trata, que es comida, gastronomía, gourmet, pues no es un manga que sea mainstream, ¿no? Que no son los Ataque a los Titanes, no es Guardianes de la Noche, Tokyo Revengers y demás, ¿no? Pero es un manga que yo recomiendo a todo el mundo que lea porque creo que se van a sorprender, porque cualquier persona que le guste el manga, quizá no haya tantas series en España que lleguen a España que sean como Ishinbo, ¿no? Es una serie bastante especial, pero la recomiendo especialmente a mangaka que quieren aprender a cómo funciona esto del manga, ¿no? Que quieran escribir sus historias, que quieran crear sus propios personajes, sus propios universos, porque para mí hay pocas series como Ishinbo para enseñar lo que es la manera típica de estructurar historias y de usar pues lo que hablábamos de un personaje carismático, de un personaje que atraiga al lector, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues yo soy de la teoría siempre de que un mangaka no puede solo leer manga, sino que tiene que analizarlo. Es decir, uno puede estar leyendo, incluso leer el manga un capítulo 2 veces, ¿no? Lees el manga primero para disfrutarlo como lector, sin preocuparte de qué es lo que está pasando, y luego se puede releer intentando analizar, intentando ver dónde están las secciones, dónde está la estructura de secciones de la estructura de la historia, cómo los autores usan a los personajes, por qué, etc. Entonces, bueno, pues vamos allá con Oishinbo. Os doy un poquito de información básica. Es un manga guionizado por Tetsu Kariya y dibujado por Akira Hanasaki. Un manga que, como he dicho, aquí en Japón es una institución. Se empezó a publicar en el año 1983 en la revista Big Comic Spirits de la editorial Shogakukan, lo cual significa que ha durado, digo ha durado aunque pongo un asterisco aquí porque es algo que os hablaré ahora un poquito, durado 31 años y 111 tankobons, lo que la convierte en la 10ª serie más larga de la historia. Increíble. Increíble, yo estuve 3 años con Matagi Ganar, pensar 31 años y 111 tankobons, hice 11 solamente, me vuela la cabeza. Y bueno, hablamos del éxito, pues bueno, unas ventas de 135 millones de tankobons vendidos, lo que le convierte en la 11ª serie con más ventas en la historia del manga. Es decir, estamos hablando de un éxito masivo, ¿vale? Y seguramente sería una serie más larga si no fuera por el asterisco que os he dicho antes, que es cómo la serie acabó. O cómo la serie, no voy a usar la palabra acabar, pero cómo se puso en pausa. Porque lo que pasó es que en el año 2014 se publicó un capítulo que trataba de alrededor de la tragedia de Fukushima y la radiación que se supone que quedó en ese área, en esa parte de Japón,
después de las limpiezas bueno, del gobierno y demás, ¿no? Entonces creo que, aunque yo no me lo he leído, pero creo que hablaba como que, que ponía en duda, digamos, la versión oficial del gobierno y que efectivamente pues seguía habiendo radiación y demás. Y es algo que provocó un revuelo enorme en Japón y sobre todo, bueno, pues en la zona de Fukushima, los habitantes y el gobierno, ¿no? Que, pues bueno, que obviamente no estaban de acuerdo en que Oishimbo, un capítulo de Oishimbo, pues era en duda bueno, lo que ellos habían hecho, ¿no? De limpiar la zona y demás. Entonces, bueno, pues se creó tal polémica que la editorial decidió poner el manga en pausa. Pero claro, eso estamos hablando del 2014 y de eso hace 11 años ya. Entonces, yo dudo realmente bueno, que la serie, pues bueno, se llega a retomar y acabarse como quizá debería ser, ¿no? Entonces no lo sé si hablar de la serie como acabada o hablar de la serie en pausa o no, o qué. Y bueno, y obviamente, pues una serie con tanto éxito, pues ha tenido todo tipo de adaptaciones, de series, de películas de anime, de imagen real. Hay la serie de anime está disponible en YouTube con subtítulos en inglés. Son 130 y algo capítulos. Y bueno, pues si no queréis leer quizá el manga, pues o no queréis comprarlo, no tenéis acceso porque vivís, no lo sé, fuera de España o lo que sea, pues siempre tenéis la opción también de ver el anime, que es una cosa que yo he hecho. Es decir, yo me he leído la publicación que se ha hecho fuera de Japón en la versión americana. Y como es una versión más corta, que también hablaré ahora de esto, pues básicamente el resto de historias me estoy viendo el anime. Y entonces, pues también, digamos, pues bueno, soy capaz de consumir pues el resto de historias que la edición que se publicó en España, pues no llegó. ¿Por qué digo que no se publicaron? Bueno, pues en España se publicó solamente 7 volúmenes en el año 2015, que también, como he dicho antes, lo publicó Norma, y son 7 volúmenes divididos por temas. Es decir, está el volumen de sake, el volumen de arroz, el volumen de ramen, el volumen de sushi y de pescado, ¿no? Y creo que es la misma edición, aunque no lo sé, porque como digo, yo me he leído la americana, pero creo que es la misma edición que la americana, que la publicó en el año 2009 Viz, y que efectivamente son 7 tankobons también, pero es que las portadas son iguales. Es decir, está dividida por los mismos temas. Tankobon 1 creo que es arroz, no, sake. Bueno, o sea, efectivamente los mismos temas y las mismas portadas. Entonces yo diría que cogieron el mismo material y lo tradujeron, ¿no? Em, bueno, pues es una edición que, bueno, como es la única que tenemos, pues yo pues la voy a recomendar, obviamente, pero tengo algunos problemas con esta edición y es que al estar recopilada por cuestión de temas, surge el problema de que no sigue un orden cronológico. Entonces, bueno, pues además se nota muchísimo porque cosas como, no lo sé, en 31 años el cambio del estilo de dibujo es muy grande, del principio al final. Entonces se ve claramente cuando ves un capítulo antiguo y uno moderno, lo cual a veces choca porque a veces después de un antiguo, perdón, después de un moderno ves uno antiguo, ¿no? Es decir, no es que vaya de más antiguo a más moderno, aunque se salten muchos capítulos de por medio, ¿no? Y eso implica también que hay relaciones de personajes, y aquí no voy a spoilear mucho, pero que cambian, ¿no? Es decir, que ves que alguien está soltero, de repente están casados, de repente en un capítulo posterior vuelven a estar solteros. Entonces eso lo hace un poco confuso, aunque no demasiado, porque en general los capítulos son autoconclusivos, ¿no? Son historias que a veces es un capítulo solo, a veces 2 o 3 incluso, en que hace una historia un poco más corta, pero no va más allá. Y se puedes leer casi cualquier historia, bueno, casi no, yo diría que cualquier historia que veas en estos 7 tankobons, lo puedes leer sin saber mucho o casi nada. Un poquito de los personajes sí que estaría bien saberlo, pero la historia en sí no hay problema. Empieza la historia en la página 1 y acaba al final del capítulo 1 o del 2 o el tercero, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que hablo de la edición es un mal menor si lo piensas, porque aunque sí que es verdad que a veces dices, esto debería haber pasado antes de lo otro, pero no. Entonces es un poco lioso, no sé bien por qué tomarían esa decisión, pero a mí desde luego que no me ha impedido disfrutar
de Oishimbo, eso también lo digo. Y como he dicho antes, pues lo recomiendo a todo el mundo. Incluso entiendo que habrá algún mangaka por ahí que esté escuchando esto que dibuje, pues no lo sé, pues shonen o manga de demografía shoujo o boys love o algo así, y digan, pero a mí, ¿por qué me vas a meter un personaje? Es un manga, ¿cómo voy a aprender yo de un manga de, bueno, de lo que voy a hablar ahora, ¿no? De gastronomía y de un manga muy adulto y bueno, pues no lo sé, si escribís un shonen, pues aquí no hay de todo menos acción. Y, y si hay, pues no lo sé, si ves BL, pues eso tampoco lo vais a ver aquí, ¿no? Pero yo creo que lo recomendaría porque Hoy Simbo es un ejemplo clarísimo de cómo se aplican las técnicas más comunes o más básicas que se usan en el manga japonés, ¿no? Y que es lo que hablábamos en el capítulo 1, que para mí eso es lo importante, ¿no? Hablamos del personaje, de la estructura de historia Kisho Tenketsu, Kisho Tenketsu y demás, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a empezar con el capítulo. Lo ideal sería, obviamente, de que, de que leyerais la historia, de que tuvierais el capítulo delante, pero imagino bueno, que habrá gente que no lo tiene o que no lo quiere comprar. Así que lo que voy a hacer es explicaros un poquito de qué va Oishimbo como serie en general. Os voy a explicar un poquito de los personajes y luego os voy a explicar un poco más en detalle los capítulos o sea, digamos la trama del capítulo, lo que pasa del capítulo que yo he elegido para aquí como muestra, ¿no? El que vamos a destripar. Y una vez pues ya lo hayamos entendido, tengáis un poco de contexto de lo que va el capítulo, pues bueno, pues entonces pasaremos a ver pues la estructura, cómo se usa el personaje y demás. Para empezar, bueno, un poquito de contexto de la serie, de qué va Oishimbo. Bueno, el personaje principal se llama Shiro Yamaoka y es un periodista del periódico Tozai News y trabaja en la sección de cultura. Entonces, para celebrar el centenario, el primer centenario, de 100 años de aniversario bueno, de la creación del periódico, el editor jefe encarga a Yamaoka y a otra periodista que se llama Yuko Kurita, que también es un personaje importante, en que publiquen lo que ellos llaman el menú definitivo, que viene a ser una especie de, bueno, cuáles son los mejores platos de la gastronomía japonesa, ¿no? Entonces encargan pues a Yamaoka y Kurita, bueno, pues que vayan, investiguen, vayan a restaurantes, hablen con chefs, hablen con recetas, o sea, prueben y descubran recetas que ellos puedan incluir al final en lo que es el menú, pues el mejor menú que se pueda presentar de la cultura japonesa, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la historia, ¿no? Básicamente seguimos a Yamaoka y Kurita, pues investigando restaurantes, entrando, teniendo todo tipo de aventuras, todo en la búsqueda del menú definitivo, ¿no? Y luego, bueno, hay obviamente muchos personajes secundarios. Uno que creo que merece la pena mencionar es Yuzan Kaibara, que es el padre de Yamaoka y con el que se lleva fatal, ¿no? Y hace un poco de antagonista de la serie o antagonista de Yamaoka cada vez que aparece en la serie, ¿no? Vale, ¿y por qué creo que es bueno Uishimo? ¿Por qué lo recomiendo? Bueno, yo es que tengo una teoría. Y la teoría que tengo es que los manga que realmente conectan con los lectores, los éxitos masivos como no, pues Oishimbo, otro tipo de mangas como este que han durado pues décadas, ¿no? Para mí son los que no solo explican una historia interesante con unos personajes interesantes, sino que lanzan un mensaje muy claro, que conecta con el lector, ¿vale? Es decir, para mí, en la gran mayoría, no voy a decir todos, porque obviamente no lo sé y no me los he leído todos los mangas que han durado durante décadas o muchos años, son mangas que explican una historia, pero a la vez te dicen otra cosa debajo. Es decir, la usan esa historia para explicarte o para darte un mensaje, ¿no? Para decirte algo que el autor quiere que el lector sepa, o su opinión o su parecer sobre alguna cosa, ¿no? Y bueno, en el caso de Oishimbo, obviamente no es un mensaje solo, porque hay tantos y tantos capítulos, tantas páginas, tantas historias que se explican, que un poco el mensaje, hay una variedad de mensajes, ¿no? Pero todos van por el mismo camino, ¿no? Habla de, por ejemplo, eso no lo sé, aboga por una agricultura sostenible, habla es un mensaje muy ecológico, un mensaje de conservar la importancia de conservar la tradición en Japón, que es algo bueno, Japón se conoce como un país muy moderno y muy avanzado, pero a la vez es un país
muy, muy tradicional y yo creo bueno, es gracias a gente como, bueno, pues seguramente el autor de Oishinbo, bueno, hay mucha gente en la sociedad japonesa que hace un esfuerzo muy grande por conservar las tradiciones, ¿no? Luego, otro mensaje importante que a mí me hace mucha gracia es el desdén por los gourmets, ¿no? Los gourmets, hablo de la gente que considera la gastronomía como algo de lujo o algo caro y aboga mucho Oishimo por la comida como algo que debería estar a la buena comida, al acceso de todo el mundo, de la gente trabajadora, a unos precios asequibles, ¿no? Y no le gusta a la gente bueno, pues que hace ostentación de la comida, del precio de la comida, bueno, de cómo y dónde se come la comida, ¿no? Es decir, que ha de ser al menos para los autores de Oishimo, como algo más propio de la gente común, ¿no? De la gente clase media, por así decirlo. Y bueno, pues esto es un poco esa teoría, que si alguien no está de acuerdo o si alguien cree que no es importante, pues también me interesa escuchar las opiniones de otra gente porque es algo bueno, que yo no he hablado mucho con otros autores, pero es algo que yo considero súper, súper, súper importante. Es decir, algo que, por ejemplo, otro manga que me he leído relativamente hace poco, Ataque a los Titanes, que es un manga que, aparte de la acción, bueno, el misterio, de qué son los titanes, del mundo tan apasionante o tan novedoso, tan original que presenta, ¿no? Aparte de todo eso, cuando te acabas de leer Ataque a los Titanes, sabes o te das cuenta de que el mensaje o la visión del mundo eh, que tiene el mangaka es muy clara y la deja, ¿no? Es una visión además muy, muy oscura, muy, muy, muy negativa, muy deprimente. Y bueno, queda clarísimo, ¿no? Yo creo que es algo que es uno de los motivos por lo cual Ataque a los Titanes pues, fue un éxito sigue siendo un éxito tan masivo, ¿no? En todo el mundo. Es porque es la visión del mundo, ese mensaje que lanza, creo que ha conectado con lectores en todo el mundo, ¿no? Vale, entonces, para comprobar si esta teoría es cierta o no, no lo sé, pero bueno, os voy a presentar mis pruebas, os voy a presentar mi exposición y a ver qué os parece. El capítulo que he elegido es un capítulo del Tankobon 1, que es el capítulo dedicado al pescado y el sushi. Y el título, al menos en la versión inglesa americana que yo he leído, es Live Fish, que significa algo como pescado vivo, ¿no? Entonces aquí, lo primero, recordad, lo más importante, según nos decía mi editora, Ayane Chiba, es que lo más importante es el personaje, ¿no? Así que lo primero que vamos a analizar un poquito es el personaje de Shiro Yamaoka, que es el centro de atención de básicamente todos los capítulos. No es un manga que se vaya por subtramas de otros capítulos y demás. Y bueno, pues, ¿por qué Yamaoka funciona? Para mí, de hecho, es la clave, casi casi la clave de que este manga haya durado los años que ha durado. Y es porque Yamaoka es un personaje para mí súper carismático, súper gracioso y con el que el lector se puede... una especie de espejo. Creo que el lector se verá mucho de sí mismo muchas veces en Yamaoka. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo primero es que no es que esté llamando vaga a la gente, pero Yamaoka es un personaje muy vago que le encanta escaquearse en el trabajo. Y es una cosa que yo creo que quien más que menos, si no le gusta el trabajo que hace, pues le gusta escaquearse un poquito, ¿no? Y se juega mucho con eso, se juega mucho con el hecho de o se muestra mucho el hecho de bueno, que él es muy bueno en una de las cosas que hace en el trabajo, pero que él en realidad lo que le gusta es dormirse la siesta y que el jefe no le toque mucho las narices, ¿no? Y se queja mucho, se queja cuando le dan un trabajo que es difícil y tal, se queja mucho. Le gusta pasarse el día, pues eso, durmiendo en su escritorio y apostando en carreras de caballos. Es muy cínico, no se corta un pelo. Si tiene que decirle algo a la cara a alguien que sabe que que no le va a gustar, se lo dice. Y es algo que creo que también a la gente le gusta mucho. Sobre todo al lector japonés, que es más callado, más de mantener las apariencias. Yamaoka no mantiene las apariencias en absoluto. Le dice a todo el mundo lo que piensa. Y creo que es algo que a todos nos gustaría poder hacer. Entonces creo que es uno de los elementos bueno, del diseño del personaje que se usa muy bien diría casi cada capítulo de Oishimbo que yo he leído y visto en el anime, que se usa para que, bueno, pues el lector, si no se ve, digamos, reflejado, porque el lector pues quizá no tenga la misma capacidad de ser directo y de decir lo que piensa,
pero a la vez que sea como un poco aspiracional. Ay, que piense el lector, me encantaría ser así, ¿no? Me gustaría decirle a mi jefe que se pierda por ahí y demás, ¿no? Y bueno, esto es una cosa tan importante el que seguramente antes de iniciar la serie, pues se pasaron muchísimo tiempo diseñando la personalidad, no solo el diseño, aspecto físico del personaje, sino la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es la parte, digamos, normal. He dicho que es un personaje normal y extraordinario a la vez. Pues esta es la parte normal. ¿En qué es extraordinaria? Bueno, hablaba antes de su padre, del padre de Yamaoka, que es una especie de gourmet, ¿no? Lo que a él ya hablamos de que el autor no le gusta y por tanto a Yamaoka tampoco le gustan estos gourmets, ¿no? Y tiene una escuela de cocina, una escuela de élite. Y bueno, pues cuando era joven, le puso a estudiar a Yamaoka, su padre le puso a estudiar en su escuela y le enseñó todo lo que tenía que enseñarle. Y bueno, Yamaoka es un crack, ¿vale? Al final se acabó peleando con su padre por la misma, lo que hablamos, ¿no? De que su padre considera la comida como algo de élite, que solo un grupo de gourmets pueden realmente apreciar lo que es bueno y lo que no, ¿no? Y solo lo que es caro, y no hay comidas que son de gente aceptables y otras que son de gente menor, ¿no? Y demás, ¿no? Muy clasista. Y eso Yamaoka no podía con él, y entonces, bueno, se peleó con él y salió de la escuela, salió de su casa, de sus padres, y bueno, y ahí siguen. O sea, yo creo que la serie se ha acabado o está en pausa, y los padres, o sea, el padre e hijo no se han reconciliado. Por cierto, ya os hago un poco de spoiler, creo que el menú definitivo todavía no se ha publicado después de 31 años, lo cual tiene su miga también, ¿no? Pero bueno, para mí el punto importante de diseño de personaje aquí es que juntamos que él tiene un conocimiento de gastronomía, de ingredientes, de todo lo que pasa a nivel químico, incluso cuando se cocinan las cosas, ¿no? Que si las proteínas se rompen y el sabor sale a relucir y demás, ¿no? Y tiene un sentido del paladar también enorme. O sea, lo tiene súper afinado. Él puede comer y saber, no lo sé, estos son espárragos de la prefectura de Miyazaki, ¿sabes? Una precisión y una capacidad de saber todo lo que hay que saber sobre comida que es excepcional, ¿no? Entonces, bueno, incluso es lo que él usa, que es lo que le convierte, en mi opinión, en un personaje súper carismático, es lo que él usa para solucionar los conflictos y las situaciones en las que se encuentra en el manga, ¿no? Él, incluso para ayudar a la gente a veces, ¿no? Y cosas así. Entonces él usa esa capacidad, pero a la vez tenemos la parte más humana, entre comillas, la parte más normal de él, que ya hemos hablado de que, bueno, pues que es un vago, que no quiere trabajar, bueno, pues que es un poquito, le gustan las apuestas, o sea, tiene algún defectillo ahí, ¿no? No muy grave, pero que vamos, que a veces en lugar de estar trabajando, pues está mirando en el periódico, bueno, las apuestas y qué caballo va a ganar y qué caballo va a perder, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el diseño del personaje, que para mí me parece clave para entender por qué Oishinbo, pues bueno, duró los años que duró y que seguramente todavía estaría siendo publicado si no fuera por la polémica que causó la pausa, ¿no? Y bueno, y hablamos de esto, que es un capítulo del Tankobon, y os voy a explicar un poquito la historia, ¿vale? Decía antes que no es necesario que tengáis digamos, el manga adelante, aunque ya os digo que sería lo ideal. Pero bueno, os explico la historia y os la voy a explicar en bastante detalle, porque luego cuando volvamos atrás y la analicemos, pues, bueno, algunos de estos detalles la verdad es que son bastante importantes, ¿no? La historia empieza en que Yamaoka, Kurita y otro periodista, que no voy a decir más nombres para no liaros, porque además tampoco es importante para este capítulo, pues bueno, Yamaoka, Kurita y el otro periodista son invitados a una casa muy grande, una especie de mansión nueva, que es propiedad de Dainichi Electron, que es la compañía eléctrica más grande de Japón. Creo que es ficticia, por cierto. No estoy yo muy al loro de esto, pero creo que Dainichi Electron no existe. Y bueno, es una casa que la compañía usa para, pues, invitar a sus mejores clientes y hacerles la pelota y tratarlos bien, ¿no? Para, no sé, darles de comer, tenerlos ahí, hacer negocios, hacer reuniones y demás, ¿no? Imagino que es algo común aquí, yo eso no lo sé, pero imagino que es algo común que se hace aquí por las grandes empresas, ¿no? Y el CEO de la empresa, el gran jefazo, que se llama Kuroda, pues ha invitado a, pues esto, a Yamaoka, Kurita, el otro periodista, además de mucha otra gente
para la ceremonia de apertura de la casa, ¿no? Y bueno, se explica que Kuroda es un gourmet. eh, ya entramos aquí a lo que hablábamos antes de. Ya empiezo imagino que ya empezaréis a ver dónde se crea un poco el conflicto. Y como gourmet que es, pues decide prepararles él mismo la comida, ¿no? Entonces, bueno, entran todos los personajes en una especie de comedor gigante, súper lujoso, nuevo, obviamente. Y Yamaoka y Kurita se sientan al lado que esto es importante, se sientan al lado de un matrimonio que tiene un chaval pequeño. Y estos dos, este matrimonio, son los dos empleados de la empresa. Es decir, está todo lleno de jefazos, de gourmets, de gente rica, pero el jefazo de la empresa ha tenido a bien de traerse, de hacerle el favor a dos empleados de la gente de la clase menor, clase baja, a traerlos a su restaurante para darles de comer, ¿no? Eh, bueno, de repente Kuroda, el CEO, le da un botón y aparece ahí bajando del techo un acuario enorme que está lleno de peces vivos, que se dice que son jureles blancos, que, bueno, no te sabré decir si los he probado aquí, pero parece ser un tipo de pescado muy, pues bueno, con muy buen sabor y que tiene muy buena reputación. Y bueno, pues ya vemos que todo el mundo se queda asombrado, todos los invitados, excepto Yamaoka, que como ya hemos dicho antes, pues no le gustan los gourmets porque viene pues como parte del conflicto que tiene con su padre. Y bueno, ya vemos que esto le pone un poco de mal humor, ¿no? Entonces, bueno, Kuroda, el CEO, pues empieza a coger pescados vivos del acuario, empieza a matarlos y empieza a pelarlos y bueno, ahí haciendo ostensión de sus habilidades con el cuchillo para bueno, pues pelar y quitar las espinas. Y bueno, al final acaba haciendo sashimi. Sashimi son trozos de pescado como filetitos que pues no están encima del arroz, es decir, es como si fuera sushi, pero sin el arroz debajo, ¿no? Y bueno, pues vemos a todos los invitados que se maravillan de lo bueno que está el jurel, de que bien lo ha preparado y tal, excepto Yamaoka y Kurita, que parece que ponen cara de que no les acaba de convencer el pescado, ¿no? Kurota, el CEO, en su afán de seguir con el espectáculo e intentar que todo el mundo le alabe, pues pregunta al chaval del matrimonio que estaba sentado al lado de Yamaoka y le pregunta al chaval si le ha gustado. El niño dice que, claro, como es un niño, dice lo que piensa, él dice que no le ha gustado nada y que su abuela le hace un sashimi de jurel blanco mucho mejor que el que le han dado, ¿no? Y Kurota, pues bueno, se siente ofendido delante de tantos invitados, de gente importante, y se enfada con el chaval. Y los padres, obviamente, que como he dicho antes, son los empleados de la empresa bueno, como están en esa posición de inferioridad, pues lo único que hacen es pedir perdón por el niño y que lo sentimos y tal, ¿no? Bueno, en ese momento, Yamaoka, que está sentado al lado del niño, le mira. Y el niño que está a punto de llorar, ¿no? Bueno, que dice que sí, bueno, que qué va a decir, si es que es verdad, no está bueno, ¿no? Y entonces Yamaoka decide alzar la voz y decir bueno, que es que el chaval tiene razón, si es que este jurel no es bueno, ese sashimi que han puesto que no está bueno. Y Kurota, perdón, el CEO, pues bueno, se enfada con Yamaoka también, le dice que no tiene ni idea, que qué hay de malo con mi jurel, etcétera, etcétera, ¿no? Se crea ahí todos los invitados que estaban disfrutando de la fiesta, pues se ponen a mirar el conflicto, ¿no? Y Yamaoka dice bueno, que hay de malo, pues que aunque se lo explicara, que él no lo entendería y que lo que va a hacer en lugar de explicárselo es que al día siguiente le va a traer un jurel bueno de verdad y que harán una comparación, y que probarán los dos y que entonces a ver quién gana, ¿no? Y en la siguiente escena cambiamos de localización y nos vamos a la península de Miura en la prefectura de Kanagawa, en Japón, es decir, se van a otro sitio, ¿vale? Y vemos a Yamaoka y Kurita que van por el puerto de la península y en una pescadería local muy chiquitita, pues ven a un pescador que a un pescadero, bueno, no sé si es el pescador o el pescadero, igual es la misma persona, que hablan de que acaba de cazar un jurel blanco y él decide comprarlo uno eh, al momento, ¿no? Entonces Yamaoka le dice al pescadero que por favor que se lo prepare. Y el pescadero, corto y perezoso, se saca una especie de cuchillo y se carga el pescado en ese momento, ¿no? Entonces Kurita le dice, y se sorprende, dice que no, que ¿qué hace? Si lo que quiere es que su sashimi sea mejor que el de Kurota, que tiene que estar vivo, se lo tiene que llevar fresco, porque si no está fresco no está bueno. Y Yamaoka dice que se olvide, que no se preocupe, que él sabe lo que hace, ¿no? Entonces se acaba esta escena y volvemos a la casa de los invitados,
donde están Kurota, algunos empleados, y bueno, pues Yamaoka, Kurita y el otro periodista. Y entonces Yamaoka les enseña el pescado que ha traído y Kurota se vuelve a enfadar con él porque dice que cómo puede ser, que le trae un pescado muerto, que cómo va a competir con los del acuario vivos que tienen ahí, que un pescado fresco siempre estará mejor que el pescado el pescado muerto que le acaba de traer, ¿no? Yamaoka ni se inmuta y entonces, bueno, nada, pues coge el cuchillo y empieza a hacer lo mismo, ¿no? Lo pela, le quita la piel, lo limpia y tal, y les prepara el sashimi. Y entonces, bueno, pues se comen, y dice, pues venga, vamos a comer y vamos a probarlo. Entonces, bueno, se comen el de Kurota primero y de nuevo vuelven a decir Kurita y Yamaoka, los dos periodistas, que no está bueno, que no, no les convence, ¿no? Luego prueban el de Yamaoka y todo el mundo se sorprende, ¿no? Porque dicen, oye, si es que el de Yamaoka está mejor. Pero ¿cómo es posible? Nadie lo entiende. ¿Cómo es posible que un pescado muerto que has traído del día anterior está mejor que el fresco que acabamos de sacar del acuario? Y Yamaoka pregunta que cuánto hace que trajeron los peces al acuario y si les ha dado de comer durante ese tiempo, ¿no? Kurota, el CEO, dice que los trajeron hace 5 días y que no les había dado de comer. Entonces Yamaoka dice, claro, pues ese es el problema, ¿no? Dice, sacas a un pescado de su entorno natural, lo estresas, lo, lo pones durante 5 días fuera de su estado natural y no le das de comer. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el pescado pierda su músculo, pierda energía y lo que principal es que pierda, bueno, pues su textura y tal, y que pierda sabor, ¿no? Y sin embargo, el jurel de Yamaoka fue desangrado justo después de la pesca con una técnica que se llama ikejime, que, bueno, pues una pesca pues tradicional de los pescadores tradicionales que consiguen preservar el sabor como si fuera fresco, ¿no? Entonces, por eso, aunque él lo había traído muerto, pues digamos que mató al jurel en su momento de esplendor y conserva ese sabor. Sin embargo, pues el de Kurota, que había estado en el acuario durante varios días sin comer y estando tristón porque no estaba en su entorno y tal, pues, pues nada, pues que no tiene el mismo sabor y ese es el motivo, ¿no? Y bueno, y luego pues ya llegamos al final de la historia donde Kurota, el CEO, pues admite su derrota y dice, es que sí, es verdad, tenías razón, yo estaba tan centrado en la opulencia de mostrar el acuario, de hacer un show, de alardear de que los he traído, estos jureles de no sé qué, de Hokkaido, me parece que eran, ¿no? De otra prefectura famosa por esto. Y, y que se había creído bueno, pues soy un gourmet selecto, ¿no? Que al final se había olvidado de lo importante del sabor, ¿no? Y que sí, que el niño al final, pues que tenía razón, a pesar de que la había reñido, ¿no? En la última página o 2 páginas del capítulo, pues se ven que días más tarde en el periódico recibe una llamada de los padres diciendo que Kurota se había disculpado, había ido a disculparse con el niño y que le había comprado entradas para que fueran a Disneyland. Y bueno, pues todo gracias a Yamaoka, obviamente, ¿no? Y bueno, este es bueno, y que por cierto, Yamaoka que sigue siendo, o sea, hace el héroe, pero que lo vemos haciendo el vago otra vez, ¿no? Es decir, vuelve a ser el personaje vago que conocemos, ¿no? Y este es el final de la historia, este es el capítulo. Es decir, lo es muy cortito, si lo analizas es una historia pues muy simple, pero bueno, pues sabemos, si eres lector de Oishimbo, ya sabes que Yamaoka va a hacer algo, ¿no? Que tiene un as en la manga y estás esperando qué es lo que va a pasar, ¿no? Y a pesar de que, al menos yo cuando lo leí, a pesar de que yo sabía que algo venía, es como, yo no tengo los conocimientos de gastronomía, en parte eso es parte de la gracia, ¿no? El conocer algo nuevo, en este caso, pues esa técnica del ikejime y que el pescado fresco no siempre es mejor solo por ser fresco, ese tipo de cosas que deduzco que los autores o el autor, el que ha escrito el guión, pues ha hecho investigación y ha visto que eso es así, que esta técnica del ikejime existe y que, bueno, pues además aprendes algo, ¿no? Aprendes algo pues de gastronomía. Yo, por ejemplo, recuerdo que aprendí mucho el tankobon, del volumen de sake, en que yo no tenía ni idea de cómo se hace, de cuál es el bueno, cuál es el malo, por qué y todo eso, y se aprende muchísimo. Entonces, bueno, eso como valor añadido, pues es súper interesante, ¿no? El ver la cantidad de documentación que hay en cada capítulo de Oishimbo. Vale, bueno, pues esto es el capítulo en sí, lo que pasa. Entonces ahora vamos a
analizarlo un poquito. Vamos a destriparlo, como si fuera el jurel de la historia. Lo primero es el tema. El tema para mí es muy claro, que es lo que hablábamos antes del desdén por los gourmets, ¿no? De este mensaje de que bueno, el sabor de la comida es más importante pues, que las apariencias, que la opulencia, que el hacer un show de la comida que estás haciendo, ¿no? Lo importante es que sea bueno y que incluso un niño lo pueda apreciar, ¿vale? Y que si eres, bueno, pues un ricachón que lo único que le gusta ir a restaurantes que tienen una apariencia, que es caro, le gustan lo caro por solo porque es caro, no necesariamente porque es bueno y demás. Y pues un chef que hace comida o que hace platos, recetas, que son tan caras que incluso que no están al acceso de la gente de a pie, por así decirlo, pues que, bueno, pues el tema es que contra esta gente, ¿no? Contra los gourmets. Entonces, imagino que no os tengo que explicar, aunque luego os diré bueno, ya sabéis exactamente dónde se lanza este mensaje en el capítulo, pero está clarísimo que este es el mensaje del capítulo, ¿no? Personaje, hablamos del personaje también, de lo importante que es. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Es decir, digamos, el niño le echan la bronca cuando aún así tiene razón. Y es gracias a la intervención de Yamaoka y de sus conocimientos de gastronomía y de, bueno, pues de las técnicas tradicionales de Ikejime, de dónde ir a conseguir el mejor pescado y todo esto, pues es el que consigue que un ricachón como Kurota, el CEO de la empresa eléctrica más grande de Japón, vaya y le pida disculpas al chaval que es el hijo de uno de sus empleados, ¿no? Y en teoría, pues bueno, está en una posición de poder con muchísima desventaja, ¿no? Y todo gracias a Yamaoka. Entonces, Yamaoka es el héroe. A la vez, lo hace a través bueno, de sus conocimientos, de ese diseño de personaje que hemos visto antes, pero sigue siendo, pues eso, un cínico que no tiene ningún problema y un maleducado casi casi, un cascarrabias que no tiene problema en delante de una habitación de gente súper conocida y poderosa y tal, de decirle en la cara a alguien que no, que se equivoca, ¿no? Y siendo un vago, que ya hemos visto, que lo es en el capítulo, al principio y final de casi cada capítulo, pues sale haciendo el vago, durmiendo o mirando temas de apuestas y demás, ¿no? Entonces, esto es cómo se usan todas las características que yo he dicho antes del personaje. La definición del personaje se usa para, digamos, poner en movimiento la historia y la resolución de la historia. Entonces, es como la historia y el conflicto que se crea se soluciona gracias única y exclusivamente a cómo es el personaje, es decir, a esa personalidad que tiene, de que no tiene miedo de ponerse del lado de un chaval y plantar cara a un ricachón, a la vez de que lo hace usando las habilidades que le definen, ¿vale? Entonces, esa relación tan directa entre el conflicto de la historia y lo que es Yamaoka como personaje, es exactamente cómo se utiliza, ¿no? Cómo se utiliza esas características que hemos diseñado al principio de la historia y para este capítulo. Y eso lo hace en cada capítulo, ¿eh? O sea, es que a mí es que no me falla casi ninguno. Siempre, siempre, siempre sale algo que sabe Yamaoka o que él en su manera de ser un maleducado y un cascarrabias, que eso ayuda a o sea, es el motor que pone en movimiento, digamos, la solución o el cambio de alguien, ¿no? Alguien cambia de opinión para mejor, alguien admite su error, o en este caso, pues un chaval recibe una disculpa y entradas para ir a Disneyland, ¿no? Em, bueno, pues para mí es súper clave ver cómo se relaciona, cómo se usa el personaje, que además yo creo que ha sido diseñado muy, como he dicho antes, muy, muy, muy de una manera para que sea muy carismático y se usa para poner la resolución de la historia, ¿no? Y luego la historia, la estructura de la historia, ¿no? Del Kisho Tenketsu, bueno, que os hago un repasito por si no habéis escuchado el capítulo anterior. Kisho Tenketsu es la estructura de la historia que se usa en el manga japonés, pero no solo en el manga japonés, sino en Asia, casi casi, en películas, en libros, en poesía, la expresión más básica es el Yonkoma manga, que es este manga de cuatro viñetas solamente, y en que cada una de esas viñetas, digamos, sería cada una de las fases de esta estructura. Kisho Tenketsu se llama porque las cuatro
las cuatro, digamos, partes de la historia son el ki, sho, ten y ketsu. Y cada parte pues tiene una función específica, ¿no? El ki es la introducción, donde se presenta el quién, el dónde y el cuándo de la historia. El show es la siguiente, donde se profundiza un poquito más en la historia y quizás da algún momento de personaje, ¿no? O se desarrolla un personaje, o lo que hablábamos antes de las características de Yamaoka, es aquí donde se introducen, ¿no? Para digamos, impulsar la historia. El ten sería pues el twist o el clímax. A veces es un twist, una sorpresa, como creo que en el caso del capítulo que estamos hablando, o a veces simplemente el clímax, donde dos personajes se pelean o pasa algo importante, o hay el conflicto que hay se resuelve, ¿no? Y el ketsu es, digamos, el resultado de las otras. Te coges el ki y el sho, lo unes al ten, le unes el clímax o el twist y hay un resultado, ¿no? Entre el choque de esas tres estructuras o tres partes de la historia, pues ahí la vemos en el ketsu. Vale, pues esto es un poco el repaso. Yo os diría que fuerais quizá al capítulo 1, creo que es el que hablo mucho de esto. Y hacéis, bueno, pues si no sabéis esta historia, también hay mucha información en internet. Si no, pues escuchar el capítulo 1, creo que de una explicación un poquito más larga, ¿no? Y lo último que vamos a hacer aquí es esta historia. Vamos a mirar de nuevo la historia del capítulo y vamos a ver dónde empieza y dónde acaba cada fase, ¿no? Y así vemos cómo el guionista pues, construyó esta historia. Esta división de fases yo creo que es personal, y si alguien me dice, pues no, pues este momento es donde empieza y no lo que has dicho tú, bueno, pues yo creo que no os lo voy a discutir, porque creo que también cada uno puede pensar, ¿no? Tenéis diferentes opiniones sobre dónde empieza cada cosa y bueno, esto quien lo tendría que decir un poquito es el autor, aunque también digo que con lo poco que yo he hablado con algunos autores sobre el caso, muchos lo hacen de manera natural, no están pensando, este es el ki, este es el sho, sino que lo han escrito tantos capítulos que tienen un poco la estructura interiorizada, ¿no? Y le sale un poco de manera natural. Pero bueno, ¿dónde empieza el ki? Bueno, pues el ki, que es la primera fase, es la introducción, obviamente empieza al principio, ¿no? Que hablamos del cuándo, del quién, del dónde y todo esto. Bueno, pues vemos que Yamaoka, Kurita y el otro periodista van a la casa mansión de la propiedad de la compañía eléctrica Dainichi Electron, es el dónde. Y bueno, vemos que el CEO, Kurota y el resto de invitados, incluyendo la familia, pues entran a comer, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, vemos que empieza la comida, ¿no? Que Kurota, que es Kuroda, que es el gourmet, el CEO, pues vemos que él empieza bueno, a fanfarronear de su acuario y todo esto, ¿no? Todo esto para mí es la introducción y la presentación de qué va esta historia, dónde ocurre y quiénes son los personajes principales. En este caso, Yamaoka sobre todo, Kurita, pero algunos otros secundarios, como la familia o el CEO. ¿Cuándo para mí empieza el show? ¿Cuándo empieza la siguiente estructura? ¿Cuándo se presenta el conflicto? Para mí, que es cuando le preguntan al niño si le ha gustado, el niño dice que no. ¿Vale? Y ahí empieza para mí la segunda fase, en que ya hemos acabado la presentación, ya sabemos quién es cada personaje y ahora vemos cuál es el problema o cuál es la cuestión aquí, conflicto que Yamaoka va a tener que solucionar, ¿no? Y bueno, pues Yamaoka, perdón, el CEO se mosquea con el chaval, Yamaoka dice que tiene razón y que le va a enseñar, el niño tiene razón y que le va a enseñar lo que es un jurel de verdad, ¿no? Que tiene buen sabor. Y bueno, luego van a buscar el pescado a la península Miura, donde matan el pescado, ¿no? Y el pescadero mata el pescado en ese momento. Todo eso para mí es parte de la descripción digamos, que lleva al clímax, ¿no? ¿Dónde empieza el clímax? Bueno, pues para mí el clímax empieza cuando, bueno, obviamente vuelven al comedor de la mansión de la casa del CEO y todos empiezan a comer, ¿no? Y al momento se dan cuenta de que el de Yamaoka es mejor. El sashimi de jurel de Yamaoka es mejor. Y, y nadie sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues Yamaoka dice, bueno, es que el ikejime, la técnica tradicional, para mí ese es el twist, por así decirlo, ¿no? En que todos pensamos, incluido yo cuando lo leí, que el pescado fresco
que recién muerto, recién matado, antes de comer, estaría mejor que uno que ha sido matado pues, el día anterior o antes, pues horas antes, por la mañana quizás. Y sin embargo, Yamaoka, que sabe mucho de pescado, pues nos da el twist y nos dice que no, que simplemente por el hecho de haber traído el pescado y no darle de comer, eso hace que la frescura del pescado o que esté vivo, pues pierde su valor, ¿no? Y, y bueno, para mí este es el twist, donde el clímax, donde todos los personajes se abren los ojos con la sorpresa y Yamaoka les da la lección, ¿no? Y, y bueno, como comentaba antes, es el momento de personaje también, donde se usa su conocimiento de gastronomía para solucionar el conflicto, ¿no? También un momento de personaje en el show, en el segundo, cuando él decide ir en contra del gourmet, ¿no? Y plantarle cara a favor del chaval, ¿no? O sea, hay que ver estos momentos de donde se usa un momento de desarrollo de personaje o donde se usa una característica de personaje para avanzar la historia, ¿no? En este caso, creo que, bueno, que está clarísimo que se usa el conocimiento de gastronomía de Yamaoka para solucionar el conflicto, ¿no? Y defender al niño. Y bueno, llegamos para mí al Ketsu, que es, digamos, la parte ya, la resolución, ¿no? Donde Kurota admite la derrota, dice que sí, bueno, que se le ha ido la cabeza con el tema del acuario bueno, y que se ha equivocado, ¿no? Que lo importante es el sabor. Y en este momento yo creo que se lanza el mensaje del tema. ¿Cuál es el tema? Hablábamos antes de que el autor lo que quiere decir es que los gourmets, abajo con los gourmets, que lo importante es el sabor y no la opulencia y no que sea caro los ingredientes o que estén presentados de una manera fanfarrona y demás, ¿no? Lo importante es el sabor. Y aquí en el ketchup, en este momento, o al final del ten, casi casi se podría decir, es del momento donde se lanza el tema, ¿no? Y bueno, pues al final yo creo que también es bueno, también parte del quecho, obviamente, que es cuando el CEO se disculpa de los padres y le dicen a- al chaval que le dan, bueno, entradas para ir a ver para ir a Disneyland, ¿no? Y de nuevo volvemos a otro momento de personaje al final, donde se ve el capítulo acaba con Yamaoka no haciendo caso a todo lo que está pasando a su alrededor y leyendo pues las apuestas de los caballos en el periódico, ¿no? En el trabajo, en la oficina del periódico, ¿no? Y, y bueno, para mí esto es un poco el final, ¿no? O sea, hablamos de la resolución, de que el Quechu es la resolución de la historia cuando ya ha pasado lo que es el shock o el twist o el clímax de lo que en este capítulo es que descubrimos que no por estar más el pescado vivo en ese momento, no por eso el sabor va a ser mejor, ¿no? Y esta es un poco la historia, o sea, la estructura de la historia, ¿no? Em, yo creo que este análisis, que además, bueno, es que es muy fácil de hacerlo, es decir, ¿por qué yo recomiendo Oishimbo? Decía antes que se lo recomendaba a todo el mundo sin importancia si hacéis shonen, si hacéis shoujo o BL o da igual el tipo de manga que hagáis. Hoy Simbo es muy fácil de analizar y es muy fácil ver cómo casi cada capítulo, ver dónde empieza cada sección de la historia, ver cómo se usa el personaje, muy claro siempre, clarísimo. A veces hasta demasiado claro. Es como, vale, aquí me estás sermoneando, ¿no? Este es el tema que quieres decir, ¿no? Pues algo ecológico o algo sobre las tradiciones de Japón o en este caso, eh, bueno, mensaje contra los gourmets, ¿no? Y es tan claro que luego yo creo que es una cosa que se interioriza también cuando lo estás leyendo y te das cuenta, esto empieza aquí, esto empieza aquí, esto empieza aquí. Empiezas a interiorizar esta estructura que cuando empiezas a crear o sigues creando tu propio manga, pues tienes esa manera o ese baremo contra lo que comparar, ¿no? Es decir, puedes leer tu historia y decir, bueno, comparado con el capítulo del pescado de Oishimbo, ¿está mi historia tan bien estructurada como esta? ¿Uso el personaje, las características del personaje para mover la historia hacia adelante y para pues casi que encontrar la resolución de la historia? ¿Sí o no? ¿No? O sea, tú puedes comparar todos los elementos de un capítulo con los elementos de tu propio manga y ver, bueno, pues si está bien, dónde se puede mejorar, si está claro, no lo sé, si el twist o el clímax, el ten
del Kisho Tenketsu, si el ten tiene que tener más fuerza, si por ejemplo, pues no hay ketsu, ¿no? En que a veces la historia acaba en un twist y es un poco no satisfactorio porque no hay un... Que a veces pasa, puedes dejar la historia en un cliffhanger y eso se hace mucho también en el manga serializado, pero siempre creo que va bien de tener un poco algo satisfactorio, ¿no? Al final, después de todo esto, hay una bajada de la tensión o de la emoción, ¿no? Que has tenido en el capítulo. Y bueno, pues no queda más que deciros, es decir, darle una oportunidad a Yojimbo, si no lo conocéis, si os ha interesado lo que os acabo de explicar, o incluso si no os ha acabado de decir, bueno, es que si esta historia me parece súper aburrida, un periodista que va ahí y come pescado y va a una casa de un CEO. Bueno, yo lo entiendo porque entiendo que bueno, a veces también buscamos escapismo, ¿no? En nuestro entretenimiento, ¿no? Y esto, pues bueno, no deja de ser un poquito un manga sobre la realidad, pero también es verdad que es la realidad de Japón. Entonces, si os interesa la cultura japonesa, cómo se vive aquí y todo esto, pues Oishimbo quizás sea un buen manga a leer para aprender pues, cosas de cocina, de tradiciones y demás, ¿no? Pero lo importante, para la gente que haga manga, creo que es súper, súper importante no solo, o sea, este ejercicio que he hecho yo en este capítulo, pues hacerlo con vuestro manga favorito. Y si hay veces que no lo veis, porque yo a veces, es verdad que hay otros manga que estoy leyendo y digo, ay, pues aquí no está todo tan claro. Aquí el mensaje que me está queriendo dar el autor no lo veo, o dónde empieza una sección y empieza la otra, o sea, cuando acaba una sección y empieza la otra en la historia y demás, no lo acabo de ver, ¿no? Si eso es confuso, que a mí a veces lo es, yo intento analizar todos los manga y no siempre lo consigo, pues quizá, pues no lo sé, os compráis un tankobon de los 7 de Oishimbo, que ya os digo que da igual los que os compréis, podéis leer igualmente cualquiera, y hacéis el ejercicio de analizar. Yo creo que es una cosa que podéis aplicar a vuestro propio manga muy bien. Y si sois lectores solo, pues bueno, pues también así veis cómo se hace, cuál es el mecanismo de la historia, ¿no? A veces lees manga y te engancha y a veces no ves que no te engancha o algo no te ha convencido. Pues este manga me ha dejado frío, al final me ha dejado frío y no sé por qué, ¿no? Bueno, pues si sabéis cómo buenos mangas, cómo los mecanismos de los buenos mangas funcionan, como en este caso de este capítulo de Oishimbo, pues igual podéis ver vosotros también, ay, pues mira, aquí es que no se usan las características del personaje para nada en la historia y parece que es gratuito alguna de las cosas que pasan en el conflicto y tal, ¿no? No lo sé. Hay muchas cosas que se pueden analizar y ver dónde podría ser mejorable pues una historia. Así que nada, un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo. Y aquí lo dejo. Espero que le deis una oportunidad a Oishimbo. Si tenéis comentarios sobre esto o cualquier otras cosas que habéis escuchado en los capítulos anteriores, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo en la dirección de email mangakasinfronteras@gmail.com, que ya hay oyentes que lo han hecho y ya os digo que me están empezando a hacer preguntas muy buenas y que en un futuro seguramente haré un capítulo de preguntas para responder alguna de las cosas muy interesantes que me estáis diciendo. Así que si estáis interesados, también en los comentarios de YouTube, obviamente, me podéis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios y yo en algún momento las recogeré. Pues nada, aquí lo dejo. Leed Oishimbo y nos vemos en el próximo capítulo.